Bueno, ahí estamos viendo, por cierto, vale la pena comentar que se congela la imagen de esta transmisión, de la locución del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pues no tenemos medios independientes que puedan cubrir en tiempo real lo que allí está pasando, y contamos son con medios por internet, medios alternativos que son los que están difundiendo este tipo de información, que es la que necesita en este momento nuestro pueblo, que está en medio de un verdadero holocausto, porque es un holocausto lo que se está viviendo en Venezuela, en donde se está persiguiendo sin ningún tipo de estupor a un sector importantísimo, la mayoría de los venezolanos, solamente por su forma de pensar. Es un genocidio lo que se está adelantando en Venezuela. El que solo el día de ayer hayan sido asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado 16 venezolanos, realmente da una cifra o da un panorama, presenta un panorama de lo que se está viviendo en este momento, Oscar, en Venezuela. ¿qué significa que diversos países, entre ellos el nuestro, el Perú, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Argentina, 8 países más, digamos, no reconozcan la Asamblea Constituyente? Mira, obviamente que en primer lugar rompe con ese muro, esa barrera que otrora se presentaba cuando sucedían cosas no de esta magnitud en Venezuela, pero sí graves, y nos sentíamos solos, porque el acompañamiento internacional no se presentaba, no se registraba en ningún momento. Hoy día el mundo entero ha entendido que lo que está sucediendo en Venezuela es muy grave, que se ha derrumbado por completo cualquier posibilidad de Estado de Derecho, de respeto a la Constitución, al orden democrático en nuestro país, y que se está pretendiendo en este momento, y así lo reconoce el mundo, instaurar formalmente, utilizando de manera mala, de manera insana la Constitución Nacional, una dictadura que por supuesto el mundo no la va a tolerar, como en efecto no la está tolerando. Y como no la está tolerando, hay un llamado a una reunión de cancilleres importantes. ¿Qué instancia, digamos, a qué niveles podemos hablar que pueda parar la represión en Venezuela? Porque aquí pareciera entenderse que esto realmente cada día se complica más. Sí, obviamente que lo primero que nosotros, y siempre lo hacemos, apelamos a la cordura, a la sindéresis de quienes están en este momento ejerciendo el poder en Venezuela, porque independientemente de que haya sido o no fraudulenta, como en efecto lo fue esta convocatoria constituyente, claro, hay 16 muertos, exactamente, 16 venezolanos. Claro, solo ayer 16 venezolanos que perdieron la vida. ¿Y cómo se explica que el presidente de la República esté en una bailanta, esté celebrando, esté bailando, cuando 16 hogares, 16 familias están de luto porque los cuerpos de seguridad, los cuerpos represivos del Estado asesinaron a estas personas? Ahí uno obviamente ve el talante insensible, poco democrático de Nicolás Maduro, y para nosotros lo más importante, incluso en este momento, es sano resaltarlo, es el papel que nuevamente juega en la búsqueda de soluciones para nuestro país, de avanzar hacia una transición pacífica a la democracia en Venezuela, el Perú. El Perú nuevamente se coloca a la vanguardia de lo que es esta búsqueda en la región, con la participación de gobiernos de países de la región, incluso de otras partes del mundo, a una solución definitiva a lo que está pasando en Venezuela y que pasa inequívocamente por una consulta general, que el pueblo hable, pero todo el pueblo, no unos sectores determinados del pueblo. Ahora, se mienten las cifras, por un lado, ¿no? Se señala que un promedio del 40% ha acudido a estas elecciones, cosa que no ha sido así. La oposición, ustedes señalan que hay solamente alrededor de un 12 o 13% realmente ha acudido. ¿Qué significa para los venezolanos, sin embargo, la elección de los miembros de esa Asamblea Constituyente? Bueno, es muy grave, porque obviamente que este proceso constituyente, la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente, le otorga poderes plenipotenciarios a esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, y tal como lo estaban ya de manera revanchista anunciando el día de ayer, la noche de ayer, Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro, bueno, ya están hablando de que van a meter presa a la fiscal general de la República, que van a tomar la Asamblea Nacional, el hemiciclo, y van a sacar a los parlamentarios legítimamente electos en el 2015 por los venezolanos, que van a allanar incluso el día de hoy la inmunidad parlamentaria de los diputados, y obviamente sabemos para qué le van a allanar la inmunidad, para detenerlos, claro. Entonces, hoy estamos convencidos y hacemos voto y le pedimos a Dios que así no sea, de que va
a recrudecer la escalada represiva en nuestro país, ¿no? Porque el país no se va a quedar quieto, María Jesús, el país, los venezolanos. Ya vemos el día de hoy, vamos a estar en contacto también desde Caracas en instantes también con un periodista que nos relate la historia el día de hoy. ¿Cómo amaneció el día de hoy Venezuela? Porque ya estamos en la línea, acompáñenme, y estamos de inmediato con Gerardo Moreno. Gerardo Moreno es el director de Digital Radio de Venezuela. Gerardo, bueno, no podríamos decirte buenos días, dada la situación que se registra en tu país. ¿Cómo amaneció el día de hoy Venezuela? Sabemos que en la víspera, en la jornada de violencia, se han perdido 16 vidas, si no acaso más. Sí, bueno, en efecto. Primero que nada, pues sí, dentro de lo que cabe días. Y sí, han fallecido o han sido asesinadas 16 personas durante la represión desatada el día de ayer y también en horas de la noche. Y adicionalmente a esto está el resultado asombroso de la votación a la Asamblea Constituyente. En efecto. Y sabemos que, según lo que ha hecho, por ejemplo, el propio Capriles, ¿no es cierto?, líder de la oposición, uno de ellos ha pedido el día de hoy, en efecto, salir a las calles. ¿La gente vuelve a tomar las calles hoy de Venezuela? ¿Qué nos comentas? Mira, a esta hora de la mañana la oposición venezolana se encuentra en el hemiciclo de la Asamblea coordinando las acciones que van a tomar. Sí es cierto que ayer se había convocado y se ha convocado para salir a manifestar hoy, pero yo no sé, y es mi visión, hasta qué punto estas protestas en la calle le hagan de verdad daño al régimen, de verdad sirvan para expresar el descontento, porque lo que tenía que haberse hecho era ir a Miraflores el día de la toma de Venezuela, haber hecho la toma de Caracas el viernes pasado, y presionar allí al gobierno con una toma indefinida, pero no se hizo. Se perdió esa oportunidad y hoy estamos en este momento tan delicado. Claro, es que es imposible llegar a Miraflores o al Palacio de Miraflores porque evidentemente entre la represión que se vive en tu país, que se vive en Caracas, es imposible llegar. Sin embargo, lo que preocupa es el derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Lo que preocupa es el clima de violencia que no cesa en Venezuela. ¿Qué aspiran? ¿Qué significa la elección de los integrantes de esta Asamblea Constituyente? Gerardo. Mira, hay varias cosas aquí, ¿no? Primero, la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada de forma ilegal. Esto tenía que haberse consultado ante el pueblo, que es quien detenta la soberanía, y esta consulta nunca se hizo. Bien, Gerardo, hace instantes veíamos que hablaba el señor Borges, y lo vemos aún en pantalla. ¿Qué mensaje está dirigiendo el presidente de la Asamblea Nacional? El presidente de la Asamblea Nacional en este momento está explicando que la cantidad de votos emitida ayer por el Consejo Nacional Electoral cuando daba su boletín final no es posible, debido a que los centros electorales estaban vacíos, realmente estaban vacíos. No es posible que con una crisis económica tan abismal como la que tiene Venezuela, el régimen chavista tuviera tanto respaldo público. Es ilógico, es impensable, y repito, los centros electorales estaban vacíos. Evidentemente, naturalmente que sí. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hará la oposición? ¿Qué camino va a seguir ahora para restablecer el orden institucional, el orden democrático? Y recordemos además que se alicia esa reunión del 8 de agosto a nivel de cancilleres de países de la región. El Perú se encuentra naturalmente a la cabeza, y para poder decirle no a la violencia, no a esta, digamos, andanada de violencia que protagoniza el señor Maduro, ¿no? Sí, bueno, la oposición lo que tiene que hacer es lo que ha venido haciendo, pero con mayor contundencia. Esto es aumentar la presión institucional a nivel nacional y la presión institucional a nivel internacional, logrando el reconocimiento de otros gobiernos a su trabajo, logrando mayores pronunciamientos de otros países y exponiendo más al régimen que actúa y opera al margen de la legalidad. Inmediatamente, así es. Bueno, y finalmente, Gerardo, ¿qué se espera para el día de hoy? Capriles señalaba ayer la gente mañana, y había un llamamiento, digamos, incluso con hora definida, para salir a las calles y tomar las calles en los diversos estados de Venezuela y decirle no una vez más a Nicolás Maduro. ¿Ya se vive ese panorama o en algún instante tendremos mayores noticias de ello? Mira, esto sucederá, y yo no descarto que de verdad la gente salga a la calle, pero la gente en este momento todavía está impactada por el resultado de la votación. Sin embargo, esto era algo que se sabía, el régimen iba a avanzar en su constituyente y los resultados iban a ser eso. Pero el camino es el de protestar. Bien.
Gerardo, te agradecemos muchísimo. Estamos en contacto con nuestro colega allá en Venezuela, Gerardo Moreno. Él es director de la Digital Radio de Venezuela. Y bueno, retomamos con nuestro invitado en los estudios, Óscar Pérez Torres, miembro de la Mesa de Unidad Democrática. Ya escuchábamos lo que nos decía Gerardo. A esta hora de la mañana, 1 hora nos separa, ¿verdad? Claro. Exactamente 10:21 acá. Allá es una hora más. Una hora más, 11:21. Claro. Bueno, en efecto, la gente sigue impactada, ¿no es cierto?, por los resultados de estas elecciones antidemocráticas y que, en efecto, buscan, pues sin duda, van a tener más reacciones a nivel de la región, de los países, los cancilleres. Pero ¿qué va a pasar con el pueblo venezolano? Bueno, el pueblo venezolano se va a movilizar. Debemos de recordar que el pueblo venezolano tiene una tradición democrática, libertaria, incluso con una tradición histórica independentista de participar en independencia. Aquí ha habido amenazas de muerte por parte del señor Maduro. Claro. El atentado prácticamente contra la fiscal que hemos visto es... Claro, debemos recordar que en este momento están escondidos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron legítimamente designados en el marco de lo que establece la Constitución de Venezuela por la soberana Asamblea Nacional, que están siendo buscados. O sea, los magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, en este momento, como si fuesen delincuentes, están escondidos porque el gobierno de Nicolás Maduro los está buscando para apresarlos cuando ellos fueron designados en el marco de lo que fueron amenazados. El señor Maduro le dijo, van a ir todos ustedes a la cárcel. Grave, muy grave, porque obviamente ya... Eso es dictadura. Claro, es que es una dictadura. Ya sería, bueno, y lo había dicho en su oportunidad el canciller Ricardo Luna Mendoza, así se refirió al gobierno ¿Cómo de reciben ustedes los Maduro? Venezolanos, Óscar, el papel del Perú? El papel del Perú en tanto no solamente haber ampliado, por ejemplo, el permiso de permanencia en nuestro país o de haber entregado la nacionalidad a muchos venezolanos que ven finalmente una luz al final del túnel en el Perú, sino ya a nivel de la región, a nivel de pronto ya de tomar acciones. Sí, y creo que lo plantea muy bien usted, María Jesús, cuando dice el Perú, porque estamos hablando no solamente de la posición a la vanguardia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que tal como lo decía ayer a la prensa, faltarán días de vida para agradecer lo que es esta postura noble, soberana, solidaria, de hermandad que ha venido adelantando el presidente Pedro Pablo Kuczynski en la búsqueda de la paz en Venezuela, que va a ser la paz de la región. Exacto. Porque mucha gente cree que solamente se trata de Venezuela, se trata de buscar la paz de la región, pero también, por supuesto, el papel que ha jugado el canciller Ricardo Luna Mendoza, el papel que ha jugado el Congreso del Perú, en donde de manera casi unísona se ha mostrado contrario a lo que está pasando en Venezuela, pero por sobre todas las cosas, María Jesús, aquí hay que destacar, resaltar el papel que ha venido jugando el noble pueblo peruano, lo que se veía que ha respaldado a los venezolanos en esta gesta. Y que los acogemos, ¿no es cierto? Claro, nos han recibido con los brazos abiertos en el caso de los que hemos venido llegando al Perú y nos están haciendo sentir como en casa en medio de esta suerte de vuelo temporal que hemos tenido forzosamente que emprender huyendo de esa gravísima crisis humanitaria por la que atraviesa nuestro amado país. Sí, es una pena. Óscar, ¿qué esperar, no es cierto? Está digamos, la reacción inmediata de la región, de los países vecinos, qué instancia tiene que hacer algo, qué va a pasar con Venezuela, sigue el derramamiento de sangre, se sigue llamando y los venezolanos siguen tomando las calles para decirle no al señor Maduro, quien parece que no entiende el mensaje. Sí, los venezolanos definitivamente vamos a seguir movilizándonos. Los venezolanos sabemos qué está en juego, porque no solamente se trata de lo que sucedió ayer, es que sigue registrándose el desabastecimiento de alimentos, sigue la ola de inseguridad ciudadana que diariamente tienen que enfrentar los venezolanos, no hay medicina, o sea, la crisis está allí todavía y lo que venimos ahora a colocar de lado... el orden institucional, claro, o sea, no hay... Mira, no hay nada más ineficiente que una dictadura, o sea, o nada peor que una dictadura que otra dictadura ineficiente. Eso, nada peor que una dictadura que otra ineficiente como esta la que estamos viendo en Venezuela. Entonces, obviamente que para nosotros es importante estos anuncios que se han hecho de acompañamiento internacional, 8 de agosto, de no reconocimiento a esa Asamblea Nacional Constituyente y el que ya se haya dicho que no se va a reconocer ningún acuerdo, ningún contrato que sea suscrito por el gobierno de Venezuela, que no lleve la rúbrica, que no lleve el refrendado de la soberana Asamblea Nacional que legítimamente fue electa por el pueblo venezolano. Democráticamente. Claro, vienen días muy difíciles. Yo le hago un llamado al pueblo peruano para que rece, para que ore junto a nosotros,
porque vienen, y es inminente, vienen días muy difíciles para Venezuela y los venezolanos, pero los venezolanos no nos vamos a dejar arrebatar la democracia. Ustedes desde la Mesa de Unidad Democrática han señalado, sin embargo, el pueblo venezolano ganó, porque se veía una especie de guerra entre el pueblo libre que busca defender la Constitución y decirle no a Nicolás Maduro versus la parte rebelde que más bien es, digamos, es el eco, ¿no es cierto?, a la política de Nicolás Maduro, pero con tantas vidas que se pierden, ¿cómo hablar de que gana el pueblo venezolano? Claro, pero ayer era evidente que los centros de votación, como decía el amigo Gerardo Moreno, estaban vacíos. Votaron el día de ayer y aproximadamente 2.400.000 venezolanos que apostaron a ese proceso constituyente. Perfecto. Muchos de ellos obligados, funcionarios públicos que fueron llevados, obligados como rebaños de ganado a votar y so pena de ser destituidos de sus cargos. Sigue manteniendo el control militar además, ¿no? Claro, por supuesto, pero es que están muy comprometidos con lo que es el manejo económico perverso y corrupto del Estado. Pero esos militares tienen a sus familiares luchando y movilizándose en las calles, y se muchos de escuchan ellos los perdiendo la cacerolazos. vida, ¿no? Lo extraño de esto es que los cacerolazos en protesta contra Nicolás Maduro se escuchan en las viviendas de guarnición, donde es obvio que viven son militares. ¿Cuál ha sido la zona, digamos, o los estados, los lugares más violentados el día de ayer, en la jornada de ayer? El estado Táchira, que vendría a ser, para que los amigos que nos están viendo a esta hora lo entiendan, algo parecido a la sierra peruana, algo como Cusco, Puno. El Táchira ha sido duramente golpeado. Solamente en el Táchira, de estos 16 fallecidos el día de ayer, en el Táchira se registraron 7. Entonces, ¿en Miranda? En Miranda, que es el distrito capital, se registraron entre Caracas y Miranda 4 de estos fallecidos. El resto fueron en otra zona. Pero lo que preocupa es que ayer se decía 6, 7 y evidentemente va subiendo el número de la cifra de muertos. La mesa de la unidad ha sido bien, 16. claro, la mesa de la unidad ha sido bien responsable en decir 16 fallecidos con nombre, apellidos, cédulas de identidad, para que se tenga claro de que se está actuando con responsabilidad. Entonces, lo importante es que no nos sentimos solos, que nos sentimos acompañados, que en el caso del Perú estamos realmente emocionados con las muestras de solidaridad que se han venido expresando desde el alto gobierno nacional, desde las distintas instancias de gobierno, desde los sectores políticos del país. Bien. El pueblo peruano que ha entendido y se ha mostrado solidario frente a este drama por el cual estamos atravesando los venezolanos, y agradecemos una vez más que nos sigan recibiendo con los brazos abiertos y nos permitan en esta suerte de vuelo temporal aupar para que prontamente podamos reencontrarnos con la democracia en nuestro país. La tan anhelada democracia perdida verdaderamente en Venezuela, y lo vemos en estas jornadas de violencia que cegan vidas y que lamentamos, por supuesto, aquellas personas que amamos la democracia. Sí. Que se recupere en algún momento ese orden institucional en el país bolivariano. Gracias, Oscar, y estamos con ustedes. Pueden tener la seguridad, María Jesús, que la próxima vez que nos veamos acá, que va a ser pronto seguramente, va a ser para hablar del resurgimiento de la democracia y el régimen de libertades en nuestro país. Perfecto. Te lo estoy diciendo hoy. Perfecto, será así, claro que sí, esperamos que sea así. 8 de agosto, reunión de cancilleres para decirle no una vez más al señor Nicolás Maduro. Vamos a agradecerle de esta manera a Oscar Pérez Torres, miembro de la Mesa de Unidad Democrática, estuvo con nosotros a esta hora de la mañana. 10:30 de la mañana, estamos en vivo y nos vamos a la pausa, pero al volver veremos cómo permanece en la segunda sala penal nacional la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón. Se decide si procede o no el recurso de apelación para revertir la prisión preventiva. Y también al volver estaremos en el RIMAC. ¿Qué ha sucedido en esta vivienda? Ha sido declarada inhabitable porque se cavó un sótano en este inmueble y tendremos los detalles tras el corte en vivo. No se vayan.